Muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien, que arranquemos esta semana con pie derecho. Quiero recordarles que nos quedan 7 semanas para terminar el año lectivo y la idea es que ustedes puedan pasar a ese grado séptimo con bombos y platillos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a aprovechar el tiempo. Si ya están atrasados en alguna de las actividades, entonces para que por favor se pongan al día y me las vayan presentando. ¿Listo? Para que no se vayan a dejar coger la noche con nada. Por otro lado, saben que la plataforma siempre se les activa 15 minutos, perdón, a la 1 de la tarde, se les activa la plataforma, ustedes trabajan 1 hora solitos y después llegan a trabajar conmigo. Entonces, en ese orden de ideas, voy a compartirles pantalla un momentico para poderles mostrar cuál es el trabajo del día de hoy. Entonces, tenemos que para el grado sexto, el ejercicio se llama energía, concepto e importancia. Ya vamos a dejar de lado la tabla periódica, no en su totalidad, porque en algún momento también la volveremos a utilizar, pero la idea es como cambiar de tema, ¿listo? Entonces, por eso se llama el tema energía, concepto e importancia. Y para ello lo que van a tener que hacer es, primero van a realizar un mapa conceptual acerca de la energía, me imagino que ya lo hicieron. Lo segundo es dibujar 5 elementos que se relacionen con energía. Y lo tercero es tomar apuntes de la clase. Entonces vamos a arrancar con la clase del día de hoy para que podamos ir aclarando las dudas que vamos teniendo. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundito, yo borro toda esta chorrera de números que tenemos acá atrás para poder arrancar con la clase. Bueno. Resulta que dentro de la química hay un tema muy importante que se llama energía. Y ese tema de energía es tan importante porque resulta que para él se creó una rama de la química. Ustedes saben que la manita tiene 5 dedos, ¿cierto? Y esos 5 dedos, cada uno tiene una especialidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el dedo pequeñito entra a los lugares más pequeños que tenemos. Con el dedo corazón hacemos pistola cuando estamos bravos, ¿cierto? Con el dedo, con el anular, entonces, no sé, nos rascamos la oreja. Con el índice señalamos a las personas y con el dedo corazón nos sirve porque este es el más gordito de todos y podemos, no sé, jugar guerrita de dedos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, todos los dedos nos sirven para algo. Dime. ¿Por qué el dedo gordo se llama dedo corazón? ¿El dedo qué? El dedo gordo. No, el dedo gordo se llama pulgar. No, por eso, pero ¿por qué se llama dedo corazón? No, este se llama pulgar. ¿Usted le dijo dedo corazón? No, el corazón es este. Sí, profe, usted dijo dedo corazón. Entonces estoy loca. Entonces estoy loquilla, pero póngale cuidado. Meñique, corazón, anular, índice y pulgar. Pulgar es el gordo. Índice, porque con ese señalamos. Anular, corazón, porque tiene una vena que lo conecta directamente con el corazón. Y este se llama meñique. ¿Listo? De pronto ahí el cerebro me falló. Pero bueno, cada dedo de la mano tiene una función específica. Dentro de la química también hay unas ramas de ella. Y esas ramas de la química nos permiten estudiar los distintos fenómenos que se encuentran a nuestro alrededor. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama estequiometría. Y esa estequiometría uno la ve por allá cuando está en noveno y son unos cálculos químicos muy difíciles para saber cuáles son las sustancias que componen una solución. Hay otra, por ejemplo, que se llama cinética y esa se encarga de estudiar la velocidad de una reacción. Entonces hay muchas ramas que hacen parte de la química y dentro de ellas hay una en especial que se llama electroquímica. Y la electroquímica, ¿a qué le suena? ¿Cómo a qué? ¿Ustedes con qué la pueden relacionar? ¿Qué será electroquímica? Con la electrónica. Bueno, podría relacionarse con la electricidad. Y alguien por allá me dijo Con los electrones, profe. Energía. Entonces, pilas acá. Resulta que la energía es fundamental para la química, porque a ella se le creó una rama de la química que la estudia a ella solita, y esa se llama la electroquímica. La electroquímica es la rama de la química que se encarga del estudio de la energía para producir electricidad.
Alguien por ahí me hablaba de la electrónica. Resulta que la electrónica es una ciencia más bien reciente que se encarga de hacer todo lo que sean circuitos electrónicos. Entonces, un control por dentro tiene un circuito electrónico, una calculadora, un televisor, un computador. Es más como hacia a la parte robótica que tiene que ver la electrónica. Pero la electroquímica es el estudio de la energía para producir electricidad. ¿Listo? Y vamos a empezar a desglosar cada uno de esos términos, porque cada uno es importante. Entonces, si hablamos de energía, usted se va a grabar este concepto. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos, para realizar un trabajo. Para realizar un trabajo. Eso es la energía. Y ustedes se me van a grabar ese concepto. Así como sabemos que la tabla periódica la organizó Dmitri Mendeleev, o así como sabemos que la materia es todo aquello que nos rodea y que ocupa un lugar en el espacio, la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. ¿Listo? ¿Quiénes pueden realizar un trabajo? Cualquier tipo de compuesto, sea vivo o sea inerte. Entonces, por ejemplo, ¿nosotros realizamos trabajos, sí o no? Sí. ¿Qué trabajo realizamos nosotros? Cotidianos. Cultivar. Bueno, nosotros hacemos agricultura, nosotros caminamos, nos movemos, Cultura. sentamos, parpadeamos, hacemos digestión, pensamos. Mientras que nosotros estamos aquí en clase, el cerebro de cada uno de nosotros está haciendo más o menos 10.000 choques sinápticos. Es decir, las neuronas se están chocando para que se genere el pensamiento. Eso quiere decir que podemos estar pensando hasta en 10.000 cosas al mismo tiempo. Lo que sucede es que nos enfocamos en una sola. Yo estoy más que segura que alguien estará pensando en qué van a hacer de almuerzo mañana. Otro estará pensando en si va a dormir o no va a dormir. Otro está pensando en levantarse de la mesa e ir a ver la novela. Otro está pensando en qué va a tomar. Todos estamos pensando cosas diferentes, pero sabemos en el subconsciente que estamos en clase de química y que la profe nos está hablando. Entonces, la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. ¿Qué trabajo? Cualquiera. Cualquier cosa hace un trabajo. Entonces, por ejemplo, un carro, ¿qué trabajos puede hacer? Transportarse, moverse, prende el motor, el carro se calienta, el carro se vara, el carro necesita gasolina. Entonces, si ven que estamos hablando de trabajos que puede hacer ese carro y todos podemos llegar a hacerlos. Entonces, en ese orden de ideas, la energía puede estar en la materia viva, pero también puede estar en la materia inerte. Por eso hablamos de cuerpos y no se habla de seres vivos, porque no son los únicos. Las máquinas son seres inertes que también tienen la capacidad de realizar trabajos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una máquina que recoja la basura, hay otra máquina que echa paladas de arena, hay otra máquina que revuelve el cemento. Finalmente, todos vienen siendo trabajos. Resulta que esa energía se puede convertir en electricidad. ¿Cómo se puede hacer? Entonces tenemos algunos elementos o algunas sustancias, tenemos algunas sustancias que se encuentran en casa y funcionan gracias a la energía eléctrica. ¿Cómo les llamamos a esos cuerpos, a esos compuestos? ¿Cómo se llaman ellos? Todos los que funcionen con electricidad, ¿cómo se llaman? Electrodomésticos. Los electrodomésticos, perfecto. Los electrodomésticos. Ellos por sí solitos no funcionan, ¿cierto? Yo no le puedo decir a la plancha, caliéntese. O gritémosle a la plancha 1 y 1000 veces, oiga, caliéntese, caliéntese, caliéntese. La plancha no lo hace. Pero si yo lo conecto a la corriente, ¿qué le va a pasar a la plancha? Se calienta. Se calienta. Entonces, en ese orden de ideas, todo lo que trabaje gracias a la electricidad se llaman electrodomésticos. Pero no se me les vaya a olvidar el concepto de energía. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo.
esa energía se puede convertir en electricidad y esa electricidad hace que los electrodomésticos funcionen. Entonces tenemos, por ejemplo, la plancha, la licuadora, la arrocera, la ducha. ¿Qué tienen esos electrodomésticos en común? La plancha, la arrocera, la estufa. Energía. Funciona con energía. ¿Funcionan con ¿De electricidad? qué tipo? Señora, Energía de... ¿Profe, que funcionan con electricidad? Bueno, funcionan a partir de electricidad, pero escúchenme mis ejemplos. Yo dije que la plancha, la licuadora, la estufa, la ¿profe qué dice ahí? produ- ¿Profe qué dice? Debajo de electrodomésticos. produce, ¿Producen? sí. Ok, Hay unos gracias. que producen calor y hay otros que producen ¿qué? Frío. Frío. Entonces, pilas. La plancha, la estufa, la ducha, la licuadora, la arrocera producen calor. Pero la nevera, la lavadora producen frío. Y es porque la electricidad puede ser positiva o puede ser negativa. Negativa. Pero para que ellos funcionen, obligatoriamente necesitan de electricidad. Es decir, que estos electrodomésticos pueden generar calor o pueden generar frío, ¿cierto? En otras palabras, todos los electrodomésticos deben estar conectados a la corriente. Y eso, Para tener energía hasta moverse. ajá, y eso se debe ¿a qué? A que resulta que la electricidad proviene de un lugar. Entonces, por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿a dónde se conecta la plancha? El enchufe. Al enchufe. Muy bien. Enchufe. Entonces vamos a hacer aquí como vamos a hablar del televisor que me queda más fácil de dibujar. Tengo el televisor y me están diciendo que el televisor se conecta al enchufe, ¿cierto? Listo. Ahora, ese enchufe, ¿hacia dónde va? Hacia los cables de hacia Bien, hacia los cables. ¿Y los cables están en dónde? En el poste de la luz, ¿cierto? Y si seguimos ese poste de la luz, ¿a dónde llegamos? ¿A dónde llegamos con el poste de la luz? A un poste más grande, ¿cierto? Un poste más grande. Y en ese orden de ideas llegaremos a algo que se llama la eléctrica o la planta eléctrica. Y esa planta eléctrica es donde se almacena la energía. Entonces, miren, el televisor yo lo conecto al enchufe. El enchufe está conectado a los cables que van a salir a la calle al poste. Ese poste está conectado en una red de postes, porque hay muchos postes, y los cuales van a llegar a la planta eléctrica. En esa planta eléctrica, entonces vamos a tener la acumulación de energía, pero resulta que la planta eléctrica no funcionaría, vamos a decir que está la planta eléctrica, no funcionaría si no hay una fuente de energía. Entonces, por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es la fuente de energía de Bogotá? Agua. El agua. Muy bien, nosotros funcionamos gracias a una hidroeléctrica. ¿Y esa es la hidroeléctrica de dónde? ¿Alguien ha ido a Cibaté? Yo. Sí, ¿y cómo huele cuando uno entra a Cibaté? Re feo, profe. Ahí Es está el río Bogotá. Muy bien, es el río Bogotá, esa represa es la represa del Muña. Y esa represa del Muña es porque proviene de un río que se llama el río Bogotá. Entonces miren cómo es el ciclo de la electricidad y cómo funcionamos. Que a pesar de que parezca tonto, porque nosotros solamente hacemos es conectar, esto tiene todo un proceso para que el televisor pueda funcionar. Entonces pilas. El río Bogotá viene y descansa en la represa del Muña. Como el río Bogotá está sucio, pues la represa del Muña también está sucia. Sin embargo, lo que hacen ahí es aprovechar ese cuerpo de agua para poder producir electricidad. Entonces, esta represa, que es muy grande, muy gigante, tiene unos tubos que pasan por debajo de ella. Y esos tubos son los que nosotros vemos cuando vamos para Mesitas, que hay unos tubos que son grandísimos y entre más bajamos, más pequeños se vuelven, y es porque necesitan presión. Entonces, esos tubos que tienen por debajo se conectan como en una especie de hélice.
Y esa hélice o molino de agua la va moviendo, la va moviendo, la va moviendo hasta que se produce una energía. Esa energía es transmitida a través de cables a la planta eléctrica. La planta eléctrica la recibe. Aquí ya se genera la electricidad y se distribuye por medio del cableado y por medio de los postes. ¿Para qué sirve el poste? Para sostener el cable, porque como esos cables pesan tanto, el poste lo que hace es que sirve para sostener. Entonces mandamos la electricidad a través del transformador, vienen a través de los cables, bajan a nuestras casas, llegan al enchufe y cuando Pepito conectó el televisor, pues entonces el televisor dio imagen. Pero si todo esto no sucede, pues no tenemos imagen en el televisor. Resulta que todo este proceso se llama energía, porque es la capacidad que tiene el agua para mover el molino y que se produzca electricidad. Eso quiere decir que esa represa del Muña, que huele terrible cuando vamos para Cibaté, es nuestra hidroeléctrica y nos ayuda a generar la electricidad más o menos del 70% de Bogotá. ¿Alguien ha escuchado el páramo del Sumapaz? No. ¿No? Profe, Que el páramo del yo, Sumapaz. profe, yo también he ido. Ah, qué bueno. El páramo del Sumapaz. Yo también. Súper. El páramo del Sumapaz se encarga de abastecernos del 30% que falta. Es decir, el 70% de Bogotá se encuentra abastecido por la represa del Muña, pero el otro 30% es abastecido por el páramo de Sumapaz. Resulta que como el páramo de Sumapaz es agua limpia y él tiene la función primero de darnos el agua que nosotros tomamos y segundo tiene la función de darnos electricidad, pues a él lo cuidamos muchísimo. Por eso él solamente se encarga del 30% de la electricidad, mientras que esta agua sucia de acá se encarga del 70% de la electricidad que llega a Bogotá. Si llegase a haber una baja en los niveles del agua del páramo de Sumapaz, pues sobre todo la parte norte de Bogotá queda sin luz. Pero si la represa del Muña llega a tener problemas, nosotros también tendríamos problemas de luz. Afortunadamente trabajan con agua sucia. Eso quiere decir que nosotros todo el tiempo la estamos produciendo, ¿no? Porque aquí está Franco en este edificio y resulta que Franco entró al baño y esa agua, ¿a dónde se fue? Fue por el inodoro y después del inodoro, Al río Bogotá. Al río. muy bien, primero va a la alcantarilla y luego cae al río. En algún momento el río Bogotá era un lugar donde se hacían paseos de olla, así como cuando uno va a la piscina o al río normalito, así mismo sucede. Hacían paseos de olla en el río Bogotá. Y ya hoy en día, por los altos niveles de contaminación, sobre todo cuando se descubrieron lo que son las cañerías, pues entonces en esos altos niveles de contaminación, pues ya el río Bogotá está pues muy, muy contaminado. Hay algún momento donde intentan descontaminarlo, que es cuando uno llega por allá cerca a Biotá, pero pues de todas maneras ya va muy sucio, muy sucio. Entonces en ese orden de ideas, ese río Bogotá nos sirve como afluente para la represa del Muña. Y si ustedes han visto, cuando vamos para Mesitas, ustedes se han visto que el río tiene como espuma encima. ¿Sí se han dado cuenta? Sí, profe. Sí, profe, es la contaminación. Es porque Sí, al río le echan Porque cuando uno se baña, jabón. Al río le echan como un jabón o le echan químicos para intentar descontaminarlo. Vamos bajando hacia Mesitas y huele terrible. Hay un punto donde no nos aguantamos el olor, que es en el peaje. Y entre más bajamos, menos huele. Y es porque ya le han hecho un tratamiento, como para irlo Buenas limpiando. tardes, perdón por llegar tarde, que no me cogía. No te preocupes, yo he visto que estás intentando entrar hace rato. Entonces, ese río, entre más bajamos, menos feo huele. Y es porque lo van a ir descontaminando. Pero fíjense que esto es un ciclo. Para que el televisor sirva, Franco tiene que entrar al baño en el río Bogotá, ¿cierto? Entró al río Bogotá, luego se represó en la laguna del Muña, luego eso se fue al transformador y nos lo devolvieron en forma de electricidad. Hay algo muy curioso y es que esto más o menos también le pasa al agua que nosotros consumimos. Resulta que como el páramo de Sumapaz, primero está protegido, segundo no se puede contaminar y tercero, él depende de los niveles de lluvia que hayan, pues si no llueve,
el páramo baja su nivel. Y como somos tantas personas en Bogotá y todos necesitamos tomar agua, pues entonces el gobierno la más viable que vio fue limpiar el Bogotá, limpiar el Muña y más devolvernos el agua. Entonces, ¿ellos qué hacen? El agua que baja de la alcantarilla viene al río Bogotá y Profe, llega, antes de llegar a una represa del Muña, llega en un pedacito que lo acumulan y aquí le echan químicos. Y Para al echarle limpiarla. químicos, el agua se limpia y al limpiarla vuelven y nos la mandan a nuestras casas. Eso quiere decir que el agua que nosotros tomamos es contaminada. Pero ¿por qué no nos hace daño? Porque ya nuestras barriguitas se adaptaron a eso. A pesar de que es agua de cañería, a pesar que es agua del río Bogotá, nos la mandan con químicos para que nosotros la podamos tomar y no nos hace daño. Ustedes han visto que cuando alguien viene de visita de Tierra Caliente o de otro pueblo de Colombia, acá le da soltura de estómago. ¿Sí se han dado cuenta que llega y se enferma? sí, profe. O nosotros vamos a otra parte de Colombia y también nos enfermamos, nos da diarrea. Eso es porque ya nuestros estómagos se adaptaron a esta agua contaminada. Y los que vienen, como vienen con su estómago limpio, pues esas bacterias les hacen daño. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Melgar y tomamos agua de la llave, nos da diarrea. Y es porque ya estamos acostumbrados a tomar tantas bacterias que el agua de allá es demasiado limpia y nos hace daño. Esos son procesos de adaptación. Este es un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer que un electrodoméstico funcione. Pero nos vamos a dar cuenta con el paso de las clases que no es el único. ¿Ustedes cómo creen que hacían funcionar antes a los trenes? ¿Cómo funcionaba antes un tren? Por vapor, profe. Por vapor. Con carbón, profe, con carbón. Ay, muy bien, con carbón. Tenían los pedacitos de carbón y les metían candela. Y eso al quemarse generaba unos gases y ese gas se llama vapor. Y ese vapor que generaba el carbón era el que antes hacía que los trenes funcionaran. No podemos decir que el carbón va a hacer que el televisor funcione, porque son diferentes clases de energía eléctrica. Pero antes sí hacían que un tren funcionara por medio del carbón. Los barcos también funcionaban a vapor. Los aviones, no todos, pues porque el vapor se acababa y se iban en picada y se estrellaban, entonces vieron que no funcionó. Pero algunos también funcionaban a vapor. Otros trabajaban con petróleo. Entonces, por ejemplo, conocemos la gasolina, la CPM, la gasolina de los aviones, las motos, bueno, conocemos diferentes clases de gasolinas. Hay otros tipos de energía que provienen de la energía nuclear. ¿Ustedes han visto Los Simpson? ¿En qué trabaja Homero Simpson? En una planta nuclear. En una planta nuclear. En la planta nuclear. Y esa planta nuclear genera electricidad para Springfield. Entonces, hay países en la Tierra que también tienen plantas nucleares. Ellas los vamos a ver cómo funciona una planta nuclear. ¿Sabe qué pasó con Chernobyl? Chernobyl, lo que sucedió es que el reactor se desestabilizó. Lo que pasa es que esta energía es muy productiva, es decir, es muy eficiente. Mientras que la laguna del Muña le da el 70% de energía a Bogotá, una solita de estas plantas le puede dar la energía a todo Bogotá. Todo Bogotá puede funcionar con una sola de ellas, pero tiene dos problemas. Uno, es muy costosa mantenerla, porque los insumos que ella requiere son muy costosos. Y dos, es muy peligrosa. Cualquier movimiento tectónico, es decir, la Tierra medio tiembla y ella de inmediato se desestabiliza. Y los átomos que están adentro buscan salir. Primero, el estallido es muy grande y segundo, se genera algo que se llama la radioactividad. Cuando veamos la energía nuclear, yo les voy a explicar bien a profundidad qué fue lo que pasó con Chernobyl y por qué hubieron tantas muertes, por qué hoy en día, después de 36 años de catástrofe, nadie, ni animales ni plantas, logran sobrevivir allí. Entonces yo les voy a contar el por qué. Pero lo que sí quiero que sepan es que la energía nuclear puede llegar, un solo reactor puede llegar a darle luz a toda Bogotá. Pero es muy riesgoso. Dime. Pero es muy riesgoso. Es muy riesgoso, demasiado riesgoso, porque cuando se desestabilizó la planta, el reactor nuclear de Chernobyl, más o menos 10 ciudades a la redonda
tuvieron que desalojar. Entonces hablemos, por ejemplo, de que si lo tuviéramos aquí en Bogotá, Melgar no podría vivir nadie, no podría vivir nadie en Mesitas, no podría vivir nadie en La Calera. Todos esos pueblos tendrían que desalojarlos, porque es altamente peligroso, pero es muy efectiva. Ahora, resulta que los electrodomésticos también funcionan con algo que se llaman energías renovables, porque nos dimos cuenta, el ser humano se dio cuenta que el carbón se está acabando, que el petróleo se está acabando, que la energía nuclear se está acabando, porque es muy peligrosa. Entonces, crearon otros tipos de energía. Entonces, aprovechan la luz ¿de quién? Del señor Sol. Del señor Sol, muy bien. Y esa energía del señor Sol se llama energía solar. Y por medio de paneles solares hay edificios en Bogotá que no necesitan de la corriente eléctrica del Muña, sino que tienen un panel solar, almacenan la energía y generan electricidad. Estas cada una se las voy a explicar de a poquitos. Estas las vamos a ir viendo de a poquitos. Hay otra que es la del mar. Entonces aprovechan las olas del mar y esa se llama mareomotriz. Aprovechan que las olas se mueven con gran fuerza para poder producir energía. Hay otra donde aprovechan el popó de los animales. Entonces aprovechan el popó de los cerditos. Y esa del popó de los... La del popó. Dime. ¿Es la eloica? No, esa es la eólica del viento. La eólica es la del viento. La que tiene las aspas, la que tiene como un molino de viento, que aparece también en los Simpsons. La mueven y eso genera energía. Ajá, la que aparece también en los Simpsons, cuando Homero Simpson no quiere pagarle la electricidad al señor Burns, entonces pone a Lisa y a Bart a que le den vuelta al molino de viento, y ahí producen energía. La de la biomasa es la donde aprovechan el popó de los animales. Entonces, por ejemplo, se dieron cuenta que uno de los animales más cochinos de la naturaleza y que se come absolutamente todo, ¿cuál es? Cerdo. El cerdo. El cerdo. Se dieron cuenta que los marranitos defecan muy cochinos, son muy, muy puerquitos. Entonces, ese gas que genera el popó del cerdito lo están utilizando para producir electricidad. Y hay granjas aquí en Colombia que funcionan solamente con el popó de los cerdos. Es decir, cocinan con el gas que produce el popó del cerdo. Prenden la luz gracias a la energía que se produce del popó del cerdo. Dime. No te escucho. O sea, profe, que comían, hacer todo con el popó del cerdo. Todo lo hacen con el popó del cerdo. Y ya, por favor, puedes ir a la sala de espera, a ver si feo que se está por ahí, que está aquí molesta, que no puede empezar. En ese caso, todo lo utilizan con el popó del cerdo. Y se da precisamente porque como ellos hacen popó tan picho, pues entonces generan gases. Cuando nosotros vamos al baño después de haber comido frijoles con carne, el popó no huele rico, ¿cierto? Ese popó huele terrible. Y si nosotros prendemos un fósforo, el baño, ¡pum!, estalla. Y es porque al igual que nosotros en el estómago tenemos gases, pues las cañerías también guardan gases. Y eso también sucede con el popó de este tipo de animales. Ahora, profesor, le tengo una pregunta. Dime. Ya que usted nos dijo eso de que nosotros tenemos ácido también en nuestro cuerpo, ¿verdad? Ácidos gástricos, sí, en el estómago. Una pregunta, ¿eso es porque no nos quema? Porque lo que pasa es que el estómago tiene 7 capas. El estómago de nuestro cuerpo es una bolsita. Y esa bolsita tiene 7 capas de piel y 7 capas de recubrimiento. Entonces, esa bolsita se encuentra protegida. Y al estar protegida, los jugos que se encuentran allí, pues no pueden salir porque no encuentran sino 2 orificios. O el orificio que conduce hacia la boca o el orificio que conduce hacia los intestinos. Ellos sí intentan escaparse. ¿Ustedes han tenido agrieras o reflujo? Yo sí. Es porque los jugos gástricos han intentado escapar del cuerpo. Y también a veces hacemos popó y nos queda ardiendo la colita. Y es porque los jugos gástricos intentaron escapar por la cola. No quema el estómago porque son muchas paredes las que los contienen ahí como metiditos, pero sí buscan escapar. A veces eructamos y como que se devuelve la comida y arde el tracto digestivo, arde la garganta. Y es porque el jugo gástrico intentó escapar.
Pero ellos sirven ahí para poder deteriorar toda la comida que llega al estómago. Ellos lo van destruyendo, como cuando uno mete una pastillita del cassette al agua, si ven que se va deshaciendo, lo mismo le pasa a la comida. Llega el ácido gástrico y se va deshaciendo. Cuando hemos vomitado y vomitado y vomitado, al final vomitamos un líquido amarillo, amargo y es ácido. Es bilis con jugos gástricos mezclados. Y sí queman, Juan Camilo. ¿Ustedes tienen a alguien cercano que sufra de gastritis, gastroenteritis, úlcera? Yo, profe. Sí, profe, úlcera. Ahí es porque el jugo gástrico lo que hizo fue que quemó las paredes del estómago. Buscando escapar, él quema la pared del estómago y al quemarla le hace una herida, como cuando uno se cae y se raspa contra el pavimento en las rodillas, que se hace una herida. Lo mismo le sucede al estómago. El jugo gástrico lo quemó y se lo va empezando a comer. Y cuando uno no tiene cuidado con ese tipo de enfermedades, se pueden convertir en algo más grave. Entonces, sí queman, pero no nos queman por dentro. Él busca salir a quemar. Incluso el otro día escuché que lo compararon con el ácido de batería. El ácido de batería sale de la batería y quema la ropa. Donde lo toca, quema la ropa, le hace el hueco. Así más o menos se compara el jugo gástrico que tenemos por dentro. Bueno, pero entonces está hablando de las energías, Juan Camilo. Usted me lleva por allá a otros temas. Iba en solar, geocéntrica. La geocéntrica es la que se aprovecha a través de los volcanes. ¿Ustedes se han visto que cuando va a hacer erupción un volcán, el volcán ruge? El volcán como que grita, como que quiere sacar todo eso de por dentro. Eso es energía que se encuentra al interior de los volcanes. Y en ese orden de ideas llamamos ese tipo de energía geocéntrica. Entonces, por ejemplo, en Pasto, ¿alguien sabe cómo se llama el volcán de Pasto? ¿No? ¿El Nevado? No, el Nevado es el del Tolima. El Nevado del Ruiz es el del Tolima. El volcán de Pasto se llama el volcán Galeras. Y el volcán Galeras, allá aprovechan la energía. A pesar de que dirían que los pastucitos no son nada inteligentes, mentiras, esos son los más pilosos. Esos cogieron la energía que tienen los volcanes en su interior y la aprovechan para producir electricidad. Entonces, en ese orden de ideas, ellos lo que hacen es que metieron unos cables, unas máquinas especiales debajo del volcán y la energía que produce el volcán la aprovechan para convertirla para que los televisores sirvan o para que la electricidad se genere. Cuéntame, Kilian. Ya no, profe. ¿Ya no? Manuel. Profe, dicen que si usted conecta unos tornillos y los cables a una papa o a una fruta, le carga el teléfono. Sí, señor. Esa se llama biomasa. Profe, Se debe tener, ya, mi amor, regálame un segundo. Se debe tener en cuenta, ese tipo de energía se llama biomasa. Se debe tener en cuenta el tipo de papa, porque no todas las clases de papas funcionan. Y se debe tener en cuenta que haya una buena conexión. No quiere decir que el teléfono le vaya a cargar rápido. Es decir, si lo conectamos a la corriente, el teléfono carga en media hora, una papa se lo va a cargar en 2 días, pero finalmente termina cargándolo. Y lo mismo sucede con los limones. Si hay una conexión, por ejemplo, de 5 limones en un solo circuito, es decir, tengo los limones interconectados por medio de cables y esos cables van transfiriendo la energía, probablemente su celular cargue o hagan funcionar una calculadora. Esto sucede solo con aquellos cuerpos que manejan un voltaje o un amperaje muy bajo. Quiere decir que, por ejemplo, una pila de control funciona a 12.5 voltios. Perdona, 1.2 voltios, es poquito. El bombillo de la casa funciona a 110 voltios, ¿cierto? Entonces, el celular carga a 1.2 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le conecto los limones al celular, pues los limones me lo van a cargar, o la papa. Pero no me lo cargan tan rápido y tampoco me lo dejan en su totalidad. Por eso, pues es más eficiente la corriente eléctrica. Porque ¿qué te sirve más? ¿Que te cargue el celular en media hora o en 2 días? En media hora. De media hora, ¿cierto? ¿En media hora? Es mucho más viable que cargue en media hora. Pero sí hay ciertos compuestos que se llaman unas celdas galvánicas, que eso también lo vamos a ver más adelante, que nos permiten llegar
a controlar algún tipo de cuerpo. Entonces una calculadora, pueden prender un bombillo LED. Ustedes sí saben que esos bombillitos chiquiticos que tienen el control por dentro se llaman LED, por ejemplo. No son bombillos, sino que se llaman LED. Entonces ellos, como trabajan a tan poca potencia, 2 o 3 limones lo pueden llegar a prender, pero necesitamos un buen conducto. No es que ustedes ahora vayan a irme a meter las paticas del bombillo al limón, ¿no? Porque ese es que los coge su mamá y les da para que aprendan. Eso también necesita tener unos circuitos especiales y unos cables que puedan estar interconectados, ¿listo? No sé quién me iba a hacer la pregunta que le dije que esperara. Creo que era una niña, no sé, no estoy segura, ¿no? Bueno, Kilian, ¿vas a preguntar algo o dejaste la manita levantada? Profe, es que Dime. cuando uno deja el cargador del celular en un enchufe se estalla Porque se calienta muchísimo, se sobrecarga. Él por dentro trae unas resistencias. ¿Ustedes han visto un bombillo amarillo? El bombillo que trae como la coraza transparente. Y profe, Y esa coraza transparente tiene una resistencia, ¿cierto? Como un churumbelito, como una cosita. Ese churumbelito se llama una resistencia y eso es lo que se calienta y al calentarse produce la luz. Entonces, ese mismo churumbelito lo traen los aparatos electrónicos, electrodomésticos. Entonces, cuando esa resistencia ya está muy caliente, ella puede reaccionar de 2 maneras. La primera, que se rompa, como le pasa a los bombillos amarillos. Se rompe la resistencia y pues deja de funcionar. O la segunda es que está una sobrecarga y estalle. Y al estallar bota chispa de candela y eso es lo que hace que las casas se incendien. Y es porque se sobrecarga, hay demasiada energía. Eso es como cuando usted corre como loco por la calle y paró en algún momento y se recostó de una. El corazón para y vuelve y arranca. Entonces en ese parar y volver a arrancar, ahí nos podemos morir. Lo mismo le sucede a los electrodomésticos. Se sobrecargan de energía, hay muchísima energía dentro del electrodoméstico. ¿Listo? Juan José. Profe, una pregunta. Sobre lo de la energía de los